Secundaria primer grado. Geografía. La distribución de la población. Estimadas alumnas y alumnos, reciban una cordial bienvenida a otra emisión más de Aprende en Casa 3, de la asignatura Geografía, para primer grado de secundaria. Soy Nadia Jiménez y en la sesión del día de hoy nos acompaña la docente Liliana Hernández Martínez. Bienvenida, maestra. Gracias, Nadia. Es un gusto acompañarlos en esta sesión. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud. Por favor, recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón y realizar el estornudo de etiqueta, así como también usar cubrebocas de manera correcta. También recuerden que su participación es muy importante para que juntos podamos aprender. La sesión anterior conocimos que la población se compone de diferentes grupos, por ejemplo, hombres y mujeres, y se estructura en diferentes edades. Asimismo, aprendimos que cada país tiene una estructura distinta. De esta forma, hay países con población predominantemente adulta y de adultos mayores, y hay otros países con población joven. Esa composición de la población implica desafíos diferentes para cada territorio. Les comento que continuaremos estudiando las características de la población mundial, por lo que en la sesión del día de hoy nos adentraremos a conocer cómo se distribuye la población en el mundo con el propósito de localizar las áreas de concentración y dispersión de la población en el planeta. De igual forma, distinguiremos qué factores intervienen en este patrón de distribución. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: libro de texto de la asignatura, cuaderno de apuntes, bolígrafo, lápiz y colores. No olviden registrar sus aprendizajes en sus cuadernos de notas. Si ya tienen todo listo, iniciemos nuestra sesión. En las experiencias que han tenido hasta ahora, ya sea observando paisajes naturales en televisión o en imágenes de revistas o postales de internet, se han dado cuenta que hay lugares en donde hay una concentración de viviendas y edificios y otra en donde las casas están más espaciadas entre sí. Por ejemplo, identifiquemos esto a través de las imágenes que aparecen en pantalla. ¿Saben cómo se distribuye la población en la superficie terrestre? ¿Y por qué? ¿O por qué la población ha preferido habitar en ciertos lugares y en otros no? Elaboren propuestas y escriban las respuestas en su cuaderno. La distribución de la población hace referencia a la manera en la que los individuos se dispersan en determinadas áreas. A nivel global, la población no se reparte de manera uniforme en los territorios, sino que lo hace de manera heterogénea. Pero para conocer más acerca de esto, les invitamos a observar y escuchar el siguiente video. Presten mucha atención para que puedan identificar cuáles son los factores que influyen en la distribución de la población. ¿Listas y listos? ¡Corre video! ¿Por qué la gente se concentra en ciertas regiones y cómo sabemos eso? Hola a todos. Son varios los factores que influyen en la concentración de habitantes. Y sabemos de ella por la densidad de población. Observen. La densidad de población o población relativa es uno de los indicadores que permite conocer cómo se distribuyen los habitantes en un territorio, sea este municipio, entidad o país. Se obtiene al dividir el número de habitantes, población absoluta, entre la superficie total del territorio. Realicemos el ejercicio. La población de Bangladesh es de 164.670.000 habitantes. Entre su superficie, 148.460 kilómetros cuadrados. Bangladesh tiene una densidad de población
de 1.109.2 habitantes por kilómetro cuadrado. Veamos el caso de Uruguay. 3.457.000 habitantes. Su territorio, 176.215 kilómetros cuadrados. Uruguay tiene una densidad de población de 19.6 habitantes por kilómetro cuadrado. La extensión de estos países es más o menos similar, pero la cantidad de población es totalmente distinta. Por ello, difiere la densidad de población. Alta en Bangladesh, baja en Uruguay. Así es. Este indicador varía de un país a otro por el número de personas o por la extensión del territorio. Además, en un mismo espacio geográfico, existen contrastes entre áreas muy pobladas y otras casi deshabitadas. Continuemos con la cápsula. Los factores que influyen en la concentración de la población son naturales. Por lo general, la gente elige habitar zonas con climas templados, relieve de planicie y suelos fértiles con disponibilidad de agua, que le resulten favorables tanto para el desarrollo de la agricultura como para la construcción de viviendas e infraestructura. Económicos. Estos factores son significativos porque las personas prefieren vivir en regiones con importante actividad industrial, comercial y de servicios que dispongan de varios medios de comunicación y transporte, además de amplia oferta laboral. Sociales e históricos. En la actualidad, la población elige principalmente los espacios urbanos para vivir. En otros territorios influyen procesos históricos de ocupación. Políticos. Las políticas de población y los conflictos bélicos inciden en la concentración o dispersión de los habitantes. Todos estos factores en conjunto influyen en la distribución desigual de la población en el espacio geográfico. Las regiones con alta concentración de habitantes en el mundo son el sur y el sureste de Asia. En ella se encuentran los países más poblados del mundo: India, Indonesia, Bangladesh y Pakistán. Su población es principalmente rural, dedicada a la agricultura, la cual se ve favorecida por la presencia de ríos y suelos fértiles. Este de Asia, además de relieve y clima adecuados para la agricultura, ahí se ubican economías poderosas como la china y la japonesa. La región centro-occidente de Europa, cuya concentración de habitantes se debe en especial a la importante actividad industrial, comercial y de servicios. Y la región norte de América, que comprende el noreste de Estados Unidos de América y sureste de Canadá. Se caracteriza por un elevado desarrollo, tanto industrial como comercial, adelantos tecnológicos y alto grado de urbanización. Los invito a calcular la densidad de población de su entidad y a compararla con la de otros estados. Sí, además podrían investigar qué factores influyen en su distribución. Gracias, Lali. Hasta pronto, Edmundo. Nos vemos en el camino. Es increíble cómo hay factores que influyen en el poblamiento de los lugares. Maestra, este tema es bastante interesante. ¿Podríamos profundizar un poco más sobre esto? Por supuesto, Nadia. Como se mencionó en el video, existen muchos factores que influyen en la distribución de la población. Entre los principales están los naturales, económicos, históricos y políticos. Observemos en la siguiente tabla algunos ejemplos. Naturales. El relieve plano es más propicio para los asentamientos humanos. Por ejemplo, en Japón se observa la concentración de su población en la zona costera, donde el relieve es plano. El resto del territorio es muy accidentado y tiene menor densidad de población. El clima templado es más favorable para los seres humanos y sus actividades. De ahí que las zonas con clima extremo, como los desiertos y las zonas polares, presenten escaso o nulo poblamiento. La disponibilidad de agua, ríos, lagos o aguas subterráneas. Esto se observa en la mayoría de las regiones del mundo, en el sureste asiático, en Europa y en el norte y sur de América. Un suelo con aptitud para el desarrollo de la agricultura. Económicos. La presencia de recursos naturales, actividades industriales, disponibilidad de comunicaciones y proximidad al mar. Por ejemplo,
los grandes asentamientos del este de Estados Unidos de América y Europa Occidental, fuentes de empleo. Tal es el caso de las regiones del centro de Europa y sureste de Asia. Disponibilidad de servicios básicos, históricos y políticos, procesos de ocupación del territorio, propiedad de la tierra, políticas de población, conflictos bélicos. Por ejemplo, el desplazamiento de población que han vivido en su historia reciente países como Sudán, Siria y Colombia. Asombroso, maestra. Por ello, conocer la distribución de la población es básico para la planeación económica de un país. Exacto. Un país con una población que crece sin planeación y de manera acelerada requiere de muchos más recursos naturales, humanos y materiales. En el aspecto humano, el rápido crecimiento no planificado acrecienta los problemas sociales, como la pobreza, la marginación y la desigualdad, debido a que es difícil que haya suficientes empleos y calidad en los servicios. La insuficiencia de recursos económicos en una población repercute en su estilo de vida y, por lo tanto, en sus espacios. Maestra, además de saber cuánta población hay dentro de un territorio y cómo crece, es necesario saber cómo se distribuye. ¿Es cierto? Así es. Para comprender cómo se distribuye la población de un territorio o de un lugar, se utiliza la densidad de población. ¿Sabes, Nadia, cómo obtener la densidad de la población de un territorio? La verdad no. ¿Podría explicarnos? La densidad de la población refleja la proporción de personas que viven dentro de un territorio, es decir, su población total o absoluta, entre los kilómetros cuadrados que tenga de extensión ese espacio. Se expresa de la siguiente manera. Densidad de población es igual a la población absoluta entre la superficie en kilómetros cuadrados. Hay que tener presente que esa información varía en función del número de habitantes y del tamaño del territorio del que se trate. Por ejemplo, Bangladesh tiene una densidad de población de 1.109 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que Rusia, con apenas 20 millones menos de habitantes que Bangladesh, tiene una densidad de población de 8.4 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto se debe a que su población se distribuye en un territorio mucho más extenso. Bien, Nadia, ahora, ¿tú sabes cuáles son los países más poblados del mundo? Recuerdo a China como uno de los países más poblados y también Japón, maestra. Correcto. Observemos el siguiente mapa para conocer las 4 zonas con mayor densidad de población. ¿Les parece? Por supuesto. Zona 1, Asia Oriental, con una población aproximada de 1.621 millones de habitantes. Esta zona reúne más de una cuarta parte de la población mundial. Aquí se localizan 3 de los países más poblados: India, China y Japón. La concentración de la población en esta región del mundo se debe al relieve y clima que favorecen las actividades agrícolas. Zona 2, Sureste Asiático, concentra poco más del 21% de la población mundial. Aquí se localizan Indonesia, Bangladesh y Pakistán, que se encuentran entre los países más poblados del mundo. Esta zona posee varias ciudades densamente pobladas, como Calcuta, Karachi y Dhaka. La alta densidad de población en este caso se debe a la disponibilidad del recurso agua, la fertilidad de los suelos volcánicos y los recursos pesqueros. Zona 3, Centro-Occidente de Europa, concentra aproximadamente 10% de la población mundial. En esta región, el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania rebasan los 50 millones de habitantes. La concentración de habitantes en Europa Occidental se debe en buena medida a su alto grado de desarrollo tecnológico, industrial, comercial y de servicios. Zona 4. Costa del noreste de Estados Unidos de América. La costa atlántica y la cuenca de los Grandes Lagos en el noreste de Estados Unidos de América reúne un poco más del 5% de la población mundial. En esta región
se localizan algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos de América, como Boston, Washington y Nueva York. El crecimiento de la población, en este caso, es de carácter histórico, ya que aquí se fundaron las 13 colonias de Estados Unidos de América. Estas ciudades poseen además un alto nivel de desarrollo industrial y comercial. Maestra, les quiero compartir un dato curioso. Adelante, por favor. Mongolia es un país que se ubica en Asia y es casi tan extenso como México, pero ahí solo viven 3 millones de habitantes, por lo que su densidad de población es muy baja. Este dato es interesante si lo comparamos con los 126 millones de personas que vivimos en nuestro país, en donde, a pesar de la extensión territorial, nuestra población se concentra principalmente en las ciudades. En Guanajuato, por ejemplo, vive el 5% de los habitantes de México. Esa cantidad es similar a toda la población de Dinamarca. Interesante, ¿cierto? Claro que sí, Nadia. Es un dato muy interesante, ya que nos permite darnos una idea del tamaño y magnitud de las poblaciones humanas en relación con la extensión territorial. En otro ejemplo, ¿sabías que Japón tiene una muy alta densidad de población debido a que es una isla? De ahí que en Tokio, la ciudad más poblada del mundo, se levanten rascacielos para aprovechar el espacio de manera vertical. En el caso de nuestro país, la península de Yucatán y Baja California registran las densidades de población más bajas. ¿A qué creen que se deba esto? ¿Al clima? ¿A cuestiones culturales? ¿Qué tal si lo platican con sus familiares al terminar esta sesión? Esa es una excelente idea, maestra, y muy buenas las preguntas, por cierto. Por el momento, ¿qué les parece si ejercitamos el cálculo de la densidad de población? Me parece excelente, maestra. Bueno, esperemos que no sea muy difícil. No te preocupes, Nadia, es algo muy sencillo. Pues iniciemos. Observen el cuadro que aparece en pantalla y cópienlo en su cuaderno de notas. Noten que en la primera columna se listan 5 países, en la segunda el total de su población, en la tercera su extensión territorial y en la cuarta es una columna que está en blanco y es en la que anotarán sus respuestas con la densidad de población de cada país. Comencemos. El primer país es Bangladesh, ubicado en el sur de Asia. Tiene una población de 162.951.560 habitantes. Esta cifra hay que dividirla entre la superficie territorial para obtener el número de habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, su densidad de población. Si tienen calculadora, úsenla. Si no, apliquen sus conocimientos de aritmética. El resultado que obtengan, anótenlo en la última columna. ¿Ya lo tienen? Pasemos al siguiente ejemplo. Brasil, país de Sudamérica, destaca a nivel mundial por su producción de café. Dividan su población entre la superficie del territorio. ¿Listo? Anoten el dato donde les corresponde. Continuemos con China, potencia mundial, que compite con Estados Unidos de América por conquistar el mercado internacional. Dividimos el total de la población entre su superficie. ¿Terminaron de hacer su operación? Ahora anoten el resultado. Toca el turno a México, nuestro país. De nuevo hacemos la operación para calcular la densidad de población, población total entre la superficie del territorio. ¿Qué resultado obtuvieron? Regístrenlo. Por último, pasamos a Rusia, que se extiende por el este de Europa y norte de Asia. Es el país con la mayor extensión territorial en el mundo. Dividan población total entre superficie. ¿Ya lo tienen? ¡Listo! Terminamos. ¿Qué te pareció, Nadia? No estuvo difícil. Consideren que si no concluyeron el ejercicio, no se preocupen. Más tarde lo pueden finalizar y comentar en casa sus resultados. Además, platiquen con sus familiares acerca de qué país tiene mayor y menor densidad y a qué se deben las diferencias.
Estamos llegando casi al final de nuestra sesión, así que queremos proponerles el siguiente reto. Analicen el mapa de densidad de la población mundial que aparece en pantalla y revisen las respuestas que dieron a las preguntas planteadas al inicio de la sesión. Observen el mapa de densidad de la población mundial según la aglomeración de las ciudades que se presentan con puntos de luz y reflexiones. ¿Por qué la población se distribuye de esa manera? ¿Por qué la población ha preferido habitar en ciertos lugares y no en otros? Enriquezcan sus respuestas con lo que aprendieron en la sesión. Después, elaboren un escrito en su cuaderno de notas dando respuesta a estas preguntas y señalando además los efectos positivos más importantes que consideren de la concentración de la población. Complementen su escrito con dibujos e imágenes. Compartan su trabajo con sus familias y sus maestras o maestros. Maestra, recapitulemos lo visto en esta sesión. La densidad de población se establece a partir del número total de habitantes de un territorio entre la superficie total del mismo. Estos datos son útiles para saber qué tan concentrada o dispersa está la población de un país o región. Así es. También aprendimos que la distribución de la población es muy desigual en el espacio geográfico. La manera en la que la población se distribuye es resultado de la interacción de diversos factores como los naturales, económicos o históricos. Podemos concluir que la concentración de la población en las ciudades ha originado una dispersión en las zonas rurales con bajas densidades de población. Me parece que con lo aprendido ahora tenemos elementos suficientes para complementar las preguntas planteadas al inicio. También pueden consultar su libro de texto o pedir apoyo a sus maestros. Si desean conocer más acerca de la densidad de población y las características de los países, les invito a consultar la página siguiente. Encontrarán una gráfica por países ordenada de manera decreciente que les ayudará a identificar con una sola mirada cuáles son los países más y menos densamente poblados. Identifiquen qué lugar ocupa nuestro país y anótenlo. En las siguientes sesiones continuaremos con el estudio de la dinámica de la población mundial. Primero abordaremos las características de la población urbana y posteriormente en las de la población rural. Mientras tanto, les invito a comentar en familia los aprendizajes que lograron el día de hoy. Bien, hemos terminado. Nos vemos pronto en una sesión más de Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.